Hola, hola, bienvenidos a un programa más de Vivir para Existir. Bienvenidos una semanita más. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes desde sus hogares, desde sus trabajos, desde los autos, en fin, desde cualquier rincón donde usted se encuentre. Agradecidos porque siempre están con nosotros. Hoy Vivir para Existir, bueno, muy contentos de tener este programa que va a ser de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento para todos como sociedad. Y es que la próxima semana tenemos la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y para ello bueno, ya es conocido, ya lo hemos tenido acá en el programa, al señor Gary Sandoval Corella, que es asesor de educación especial de la Dirección Regional de Educación de San Carlos, y nos va a estar hablando un poquito, bueno, vamos a abordar un poquito el tema, pero las actividades que tienen esta semana para celebrarlo en grande. Gary, bienvenido a Vivir para Existir, a Radio San Carlos y por supuesto a Regiones Canal 3 de Copelesca. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, casi noches, ¿verdad? Un gusto para mí nuevamente estar acá una vez más conversando sobre este tema que es tan interesante y que nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Es lo más bonito, ¿verdad? Sí, sobre todo este, creando cada día más conciencia en la sociedad de lo que es la inclusión y de lo que es también pues convivir con una persona con alguna condición de discapacidad. Y es que el lema es construimos derechos, derribamos barreras. Y esto es un trabajo, debe ser la consigna de todos definitivamente. Los invitamos a seguirnos por la 1440 AM Radio San Carlos, por Regiones Canal 3 de Copelesca y por supuesto por todas las redes sociales. Y si usted quiere desde las redes sociales enviarnos un mensajito, encantados de leerlos, nos va a encantar saber cuál ha sido su experiencia también, porque no, si tiene un familiar o si es usted una persona con discapacidad, porque es un tema, como bien lo decía Gary, no se deja de aprender, se ha ido avanzando, Sí, pero todavía hay muchas barreras. sí. De hecho, bueno, lo conversamos en algún momento aquí, que una de las barreras más fuertes es la barrera actitudinal, ¿verdad? Desde la sociedad hacia las personas con discapacidad o de las personas con discapacidad hacia la sociedad, ¿verdad? Sí, hay todavía como esta brecha que creo que tenemos que ir haciendo cada vez más corta, que se ha ido mejorando, sí, hemos ido avanzando, sin embargo, todavía falta, ¿verdad? Falta mucha más conciencia, mucha más información, mucho más acercamiento por parte de ambos poblaciones, ¿verdad? A pesar de que vivimos en una sola sociedad, pues siguen existiendo estos nichos, ¿verdad? O estas poblaciones vulnerables. Cuando hablamos de diversidad no nos referimos solo a las personas con discapacidad, sino a diversidad en etnia, en religión y en muchas otras, ¿verdad? Que todavía seguimos como sociedad intentando crecer y acercarnos y comprender y tener esa empatía, ¿verdad? También hacia los demás. Ahora haces una connotación y creo que es muy importante de que esas barreras, la sociedad hacia este núcleo de personas con discapacidad y también este núcleo de personas hacia la sociedad. Exactamente. Pocas veces se escucha decir eso, ¿verdad? Y que esa empatía no es solamente de la sociedad hacia esta población, sino de la población también. Hay una amiga que siempre usa una frase y dice, eduquemos con amor. Y cuando tenemos una persona con una discapacidad o somos una persona con alguna discapacidad o alguna condición, que sí, que hay errores, que hay que crecer, pero enseñémosle a la gente también, ¿verdad? Y a veces no se ve como esa otra lado, digamos, de la jugada. Sí, es que generalmente hemos estado promoviendo, ¿verdad? Por lo menos desde el Ministerio de Educación Pública, se ha estado promoviendo esta apertura y el tema de inclusión
desde este lado, digamos, hablándolo desde el término del docente o de las familias, cómo nos acercamos y cómo abordamos a los estudiantes, en este caso, ¿verdad? Hablando del MEP. Sin embargo, también hay una parte que es importante, que es cuando estas personas también intentan estar en convivencia con otras personas que no tienen una condición de discapacidad, ¿verdad? Donde también debemos ir conversando e ir incluyéndolos no solo en juegos y en la parte académica, sino también en la comprensión de las reglas sociales, por ejemplo, ¿verdad? Que creo que es de los temas más complejos, ¿verdad? De trabajar, porque es muy complejo. Bueno, tal vez ya no se escucha tanto como antes, cuando uno iba al súper o cuando iba por la calle o a la pulpería o a estos lugares donde podría haber una persona con alguna condición en una crisis conductual, ¿verdad? Que antes se escuchaba mucho a las familias o a las personas señalando a la mamá o al papá o a la persona encargada de ese niño de que no lo educaba correctamente, ¿verdad? Ya eso ha ido mermando, ¿verdad? Gracias, sí, por dicha. Sin embargo, todavía existe esta lucha de que hay que justificar también, o algunas familias creen que hay que justificar todo, ¿verdad? Sin embargo, como sociedad también hay reglas, ¿verdad? Y es importante que las familias de personas con discapacidad también promovamos en estas personas, ¿verdad? Que existen reglas sociales, que en algún momento hay que convivir con ellas, ¿verdad? No podemos como familias Pretender intentar, que toca. exactamente, no todos nos vamos a volcar hacia, ¿verdad? Sino que también tenemos una cuota de responsabilidad de también enseñar a las personas con discapacidad que tienen muchas habilidades y comprenden en su mayoría, ¿verdad? Que hay ciertos momentos en donde puedo mejorar ciertas conductas, ¿verdad? O evitar ciertas conductas. Ahora, si son conductas que me ayudan a mí a regularme, pues no puedo, ¿verdad? Porque prefiero regularme. Pero cuando hay situaciones en donde una persona con discapacidad puede apegarse a convivir, ¿verdad? Creo que también es importante ir como trabajando con las familias en esto, ¿verdad? Y es algo que la sociedad pide a gritos, ¿verdad? Por ejemplo, yo desde el puesto en el que estoy, cuando leo redes sociales o cuando me siento a ver las noticias que tienen que ver con el ámbito educativo, por ejemplo, he leído muchas veces que las familias, los docentes, por ejemplo, piden al ministro de Educación, ¿verdad? Ese cambio en el reglamento de evaluación, por ejemplo, ¿verdad? Porque también hemos llegado a un punto donde ya es necesario, ¿verdad? Es necesario también ir creando estas pautas e ir nuevamente retomando ciertas conductas o ciertas reglas, ¿verdad? Que han ayudado históricamente a la sociedad a convivir, ¿verdad? Entonces, dentro de eso también hay que tomar en cuenta a las personas con discapacidad. De hecho, este año se promovió una circular que tal vez ahora abordemos un poco más el tema, que es la 0048-2025, que es el abordaje de las personas dentro del trastorno del espectro del autismo en el MEP, ¿verdad? Una circular, por ejemplo, que cuando salió en las redes sociales se tomó y se interpretó de muchas maneras, ¿verdad? Entonces es importante también que si bien es cierto, sí, existe la circular donde invita a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública a tener una manera de abordaje. Sin embargo, también hay una cuota de responsabilidad hacia las familias, ¿verdad? No podemos pretender como familia, porque también soy papá, de delegar toda la responsabilidad hacia el centro educativo, exactamente. Y es que, bueno, yo por lo menos lo he percibido así, a veces hay que estar en ese zapato, digamos, y nos falta todavía como sociedad investigar más para aprender, para saber cómo abordar, digamos, cuando tenemos una persona con una discapacidad o alguna condición,
y nos metemos en el tema. Y por el avance de esa persona, por ayudarlo y todo, entonces nos metemos a estudiar, a investigar, a buscar profesionales que nos guíen, pero cuando no se tiene, por lo menos diagnosticado, ¿verdad? Porque eso es muy importante también, a veces se dan esos choques, y a nivel del Ministerio de Educación, hay que decirlo, pero hay muchos docentes todavía que se ponen como una barrera. Y por ejemplo, si hablamos de condición, en lo que es espectro autista, que es una condición no visible, ¿verdad? Una discapacidad no visible, como otras, cuesta más todavía. Exacto, exactamente. Entonces, de ahí, bueno, que desde el año pasado, inclusive el lema, digamos, de la Semana Nacional de los Derechos iba enfocado un poco en la empleabilidad, pero también en un trasfondo de esta mirada, ¿verdad?, de ir derribando esas barreras. En el caso de la empleabilidad, ir derribando barreras en la sociedad que emplea a las personas, ¿verdad?, que también pueda emplear a las personas con discapacidad. En este año, que el lema es derribando barreras, construyendo oportunidades, la idea no es que ya no vamos a hablar de la empleabilidad, no, es que es parte de, ¿verdad?, de las barreras que se han identificado, aparte de la actitudinal, que ya le mencioné, por parte de las familias, por parte de los docentes, de las mismas personas con discapacidad, por parte de la sociedad, por ejemplo, de la sociedad de estos funcionarios o instituciones o empresas que emplean, ¿verdad? Entonces, que no es solo responder a una ley o no es solo responder a que hay que cumplir, no, es que las personas con alguna condición de discapacidad también tienen derecho, ¿verdad?, a tener un puesto laboral sin que sea algo pequeño, digamos, o en un rango que le exija menos, ¿verdad? Es que no encuentro ahorita la palabra, pero por ejemplo... como minimizando sus habilidades, sus capacidades. Cuando nosotros desde el MEP tenemos 10 planes nacionales acá, donde en cuarto ciclo los chicos hacen una pasantía y una práctica supervisada. He visto que mis compañeros docentes, cuando los visito y les brindo el acompañamiento, ellos expresan siempre lo difícil que es para ellos que las empresas acepten nuestros estudiantes, ¿verdad?, de plan nacional, que es el servicio de la educación especial, donde se forman estas personas en una parte vocacional. Entonces, el que estas oportunidades como la que usted me da de poder conversar y que las personas me escuchen, a los empresarios, ¿verdad?, y a esas mini empresas o pymes que también pueden dar la oportunidad de que nuestros chicos puedan desarrollar esas prácticas y, ¿por qué no?, conseguir una oportunidad laboral formal, ¿verdad? Creo que todavía falta, ¿verdad? Falta esa apertura, falta esa conciencia y, ¿qué le puedo decir? Perder el miedo, ¿verdad? Porque creo que es desde ahí donde se ha empezado a ver a la persona con discapacidad en el aspecto laboral, ¿verdad? Y también, como le decía, las personas con discapacidad tienen que trabajar ciertas habilidades. Por ejemplo, algo que yo converso con los docentes es enseñarles el manejo del tiempo, ¿verdad? Porque cuando tenemos un trabajo tenemos tiempos para almorzar, tenemos tiempos para entrar y para salir, ¿verdad? No puedo andar conversando entre los pasillos, ¿verdad? Depende de las instituciones o de las empresas. Entonces, yo como persona con discapacidad tengo que comprender eso, ¿verdad? Porque estoy empleándome y tengo que responder hacia una jefatura, ¿verdad? Entonces, aunque yo tenga una condición, sí la tengo, pero también hay reglas, ¿verdad? Sí, es todo un reto. Sí. Es todo un reto. Bueno, yo como que trabajo en un colegio técnico, ¿verdad? Y cuando los chicos van a la pasantía también, o a la práctica,
en los mismos docentes, ¿verdad? Y cuando nos visitan de la Helen Keller y demás, y no, pero ¿por qué no lo pueden hacer? Y los compañeros, ¿lo puedo poner a hacer eso? Por ejemplo, una persona Con baja visión. Con baja visión, exactamente, o ceguera. Y si lo puedo poner eso, sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Bueno, dependiendo del caso, tenemos otros que ya están más avanzados, ¿verdad? Y uno se sorprende, ¿verdad? Porque uno tiene como aquel sentimiento de acuerpar, de sobreproteger, y creo que ese instinto lo tienen todos, ¿verdad? Porque hasta los mismos chiquillos, ¿verdad? No saben. Ahora, viniendo por acá, me llamó mucho la atención y estaba yo con mi hijo mayor en una esquina y viene un señor con su bastón. La calle está súper transcurrida, ¿verdad? Carros para acá, por todo lado, ¿verdad? Eso que cuesta cruzar la carretera, ¿verdad? Y en eso yo veo que se va y llega y le habla al señor, ¿verdad? Y entonces le dice, el señor le toca el brazo y le dice, muchacho, gracias, porque esto no se ve todos los días, le decía. Viera lo que me cuesta, aunque voy con mi bastón, porque tengo poca movilidad, y entonces mientras veo un lado, ya al otro lado, ¿verdad? Y entonces a veces, y que se acerquen a uno a ayudarle, ¿verdad? Pocas veces pasa. Y entonces el señor muy, muy bella gente lo felicitó y todo, ¿verdad? Y digo yo, hablamos de inclusión, por ejemplo, y todavía siento que nos quedamos en los rotulitos, como decimos, ¿verdad? Y ya con eso estamos cumpliendo, porque todavía llegamos a restaurantes con un menú que no está en braille, ¿verdad? Por ejemplo, somos un negocio inclusivo, pero si ocupamos a alguien que nos hable en lesco, no tienen, ¿verdad? Entonces, todavía hay personas que ven a alguien que va a cruzar la carretera, que tiene dificultad, y no saben cómo acercársele para, qué sé yo, una silla de ruedas, y decirle si le puede colaborar o no. Y es que desde ahí hay que empezar. Lo que hablábamos ahorita, desde el miedo, ¿verdad? Ajá. Muchas cosas se han ido promoviendo, o se han ido dejando más bien pasar. Porque desde el desconocimiento, de no saber cómo acercarme, de pensar que tal vez le tengo que hablar diferente, ¿verdad? Y no, es que es una persona, ¿verdad? Es una persona y me acerco como si fuese otra persona, ¿verdad? Ajá. O sea, es al final, la idea de esto es ir creciendo en conjunto, ¿verdad? Porque al final somos una sociedad, ¿verdad? Entonces, esto de ir pensando que tal vez porque tiene una condición hay que hablar diferente, hay que actuar diferente, hay que tratarlo diferente, pues no. El día de ayer o antier, una de las compañeras del Centro de Enseñanza Especial tuvo la oportunidad de asistir a una actividad que invitaron al centro, y ella llevó un proyecto que desarrollan en cuarto ciclo del Centro de Enseñanza Especial, la docente, en donde expuso el cómo un estudiante con una dificultad de discapacidad motora o discapacidad múltiple realiza un proyecto productivo de helados, ¿verdad? En cómo desde una silla de ruedas que por su condición motora pues no tiene habilidades lingüísticas, hablando de hablar, ¿verdad? Pero sí tiene habilidades de comunicación, a través de un sistema de comunicación se comunica, que con adaptaciones y apoyos también hablamos de ayudas técnicas, ¿verdad? Puede vertir los ingredientes en el recipiente, ¿verdad? Y que la docente obviamente también le apoya en otras pues habilidades o pasos de la receta, digamos, que se requieren movimientos pues que tal vez el estudiante todavía no tiene o no va a adquirir por su condición, ¿verdad? Pero cómo él al final logra realizar, ¿verdad?, estos helados, y de eso se trata. Y recuerdo que se lo estaba mostrando a mi mamá y ella me decía, pero es que
él no puede, no va a poder, ¿verdad? Yo le digo, no, sí va a poder, hay que esperar, ver el video. Entonces, cuando ya ella vio el video y todo, entonces dice, no, sí se pudo, ¿verdad? Pero entonces, siempre pensamos en esto, ¿verdad? De que es que no va a poder, es que hay que hacerlo más fácil, es que, ¿verdad? Y no hay que hacerlo más fácil. Lo que hay que hacer es que estas habilidades que ellos tienen sean más accesibles, ¿verdad? No es hacerlo más fácil, es más accesibles, porque al final sí tienen las habilidades, con sus limitaciones, hay que ser realista, pero sí se puede, ¿verdad? Y es lo mismo que usted, que yo, que cualquier otra persona, que en ciertos procedimientos vamos a ocupar, por ejemplo, más tiempo. Exactamente. No es que no lo pueda hacer, pero voy a ocupar tal vez un poquito más de tiempo que vos, ¿verdad? Para hacer tal procedimiento. Y ahí partimos que hay que ver a la persona. Exactamente. Y sus requerimientos de apoyo, ¿verdad? Ajá. No a la discapacidad como tal. Exacto. Ahora usted mencionó algo, ¿verdad? De que hay docentes que esperan algún tipo de diagnóstico, algún tipo, ¿verdad? Y es algo que hemos promovido nosotros, por ejemplo, mis compañeras del equipo del equipo regional, ¿verdad? Del DAP, y yo, que no ocupamos un diagnóstico para poder dar apoyos, ¿verdad? Porque los apoyos se dan, por ejemplo, hablando del MEP, se dan desde la persona que usted tiene en el aula, ¿verdad? Usted no necesita un papel para yo como docente saber que tengo que brindar apoyos a ese estudiante, ¿verdad? Porque todavía hay como una práctica o hay un temor también. Sí, de que necesitamos ese papel para que nos respalde para hacer algo, ¿no? ¿Verdad? Si yo veo que tengo un estudiante que se le dificulta la lectoescritura y yo como docente, como profesional, ¿verdad? Sé que puedo brindarle ciertos apoyos, pues lo hago. No necesito que la mamá me diga que tiene algún documento, decirle a la mamá que vaya a invertir dinero en pagar no sé cuánto, ¿verdad? Especialista. Para que traiga un papel, porque al final sin el papel o con el papel sigo siendo la misma persona, ¿verdad? Y entonces de ahí es que nosotros partimos para orientar a los docentes, porque hablamos de docentes en el MEP, ¿verdad? Dice por acá Consuelo Barrantes desde Aguasarcas, dice, el verdadero progreso, excelente tema, el verdadero progreso no se mide por lo que tenemos, sino por cómo tratamos a los demás, especialmente los más vulnerables. Cuando aprendemos juntos, compartimos experiencias, reconocemos errores y decidimos avanzar con empatía, crecemos como pueblo y como humanidad. Qué bonito, Sí. porque es exactamente eso, lo que acabas de decir, ¿verdad? Veo en aquella persona una dificultad X, como otros la ven conmigo en otra cosa, ¿verdad? Y entonces no es una etiqueta, no es un diagnóstico, no es un que llegue un padre de familia o alguien, sino yo, así como cuando alguien va por la calle y se cae, ¿qué hace usted? Correr a ayudarle a levantarse. Entonces, así, cuando yo veo que una persona tiene alguna dificultad, ¿qué debo hacer? Exactamente. De eso se trata, digamos, pensar y eso es la empatía, ¿verdad? Ponerme en los zapatos del otro, ¿verdad? Y tratar de comprender, ¿verdad? A mí este tema, digamos, bueno, es un tema de nunca acabar, de siempre mucho aprendizaje, inclusive ahora hay mucha ayuda, digo yo, con las redes sociales, hay muchos videos, ¿verdad?, que se viralizan, por ejemplo, y antes me llamaba la atención cuando mencionabas, cuando un niño con una mala crianza, ¿verdad?, que ya se han dejado de etiquetar, ¿verdad?, y un día leía una reflexión de exactamente, un niño estaba haciendo un berrinche, ¿verdad?, la mamá estaba luchando ahí, y en este caso no era una discapacidad, sino la historia contaba que, digamos, estaba el niño con el berrinche y la señora se queda, ¿verdad?, y como esperando a ver qué pasa con el chico, todo el mundo la vuelve a ver, todo el mundo habla, todo el mundo etiqueta, y en su cabecita, en el caso de la mamá, recordaba las frases, era un niño que venía a un proceso de adopción,
y entonces que la trabajadora social le decía, eres la cuarta familia, no va a ser fácil. Entonces, todo lo que ha vivido ese niño, ¿verdad? Y entonces, y ella se ponía en la posición, todo el mundo habla de mí, todo el mundo me está juzgando, todo el mundo me está etiquetando, entonces, ¿por qué no ayudar a esa mamá, a ese papá, a esa persona que está le puedo ayudar? A veces nosotros mismos, tal vez como familiares, sabemos qué momento estamos pasando. Y es que la sociedad ha crecido bajo las etiquetas, ¿verdad? Y siempre tratamos como sociedad de buscarle un nombre a lo que está pasando, ¿verdad? Y no es siempre eso, ¿verdad? Es más, hay una frase que dice que las etiquetas son para los tarros, ¿verdad? O para la ropa, ¿verdad? No para las personas. Entonces hay que dejar las etiquetas de lado porque creo que cuando nosotros empecemos como sociedad a ir creciendo más en esa cultura, ¿verdad? Y por dicha las nuevas generaciones ya han dejado de hablar de los cuerpos de los demás, por ejemplo, que hay una frase que dice ya no se habla del cuerpo de los demás, no se habla por ejemplo, de otra persona cuando no está. Ese tipo de enseñanzas que las nuevas generaciones van adquiriendo y nos van enseñando ya a los más grandes, pues creo que son bastante productivas. Sin embargo, todavía queda una parte de la población, ¿verdad?, que vive bajo etiquetas, ¿verdad? Entonces hay que ir derribando eso. Un día de esos veía también, y ahora me lo trae solamente, una entrevista a una doctora y estaban hablando sobre el sobrepeso, ¿verdad? Que ahora es una de las problemáticas a nivel de salud que se está viviendo a muy temprana edad. Y entonces la muchacha que le asistía, la secretaria, contó su historia, que ella era una persona bastante con sobrepeso y llegó a solicitar el trabajo. Y entonces la asistente anterior le decía a la doctora, ¿cómo la vas a contratar si va en contra de lo que haces, verdad? Y entonces ella le decía al asistente, pero hubo alguna situación en la entrevista, ¿verdad? No, o sea, era espléndida y está capacitada para el trabajo. Ok, entonces si está capacitada para el trabajo, ¿por qué yo voy a discriminar porque ella tenga sobrepeso? Es igual que si tuvieran, y ella ponía el ejemplo de la discapacidad, ¿verdad? Es igual que si llegara una persona con discapacidad, si tiene las condiciones para el trabajo que está ofertando, entonces, ¿por qué yo, porque tenga una discapacidad, o porque tenga sobrepeso, porque tenga eso, no le voy a brindar el trabajo, ¿verdad? Y entonces, qué bonito porque que lo dices, porque pocas veces se escucha eso también. Sí. Y vuelvo a insistir, se ha ido dando pasitos, pero todavía hay mucho. Todavía hay mucho, por eso le digo que hay que ir creciendo en esto, ¿verdad? Ir haciendo conciencia. No se encarga, no es solo venir una vez al año, ¿verdad? Cuando se acerca la semana a hablar de eso, no. Es que desde todas las áreas que se pueda abordar socialmente este tema, hay que hablarlo, ¿verdad? Hay que ir derribando esos mitos que se han creado alrededor de la población con discapacidad o de las familias que tienen personas con discapacidad, y hay que ir como creando mayor conciencia, ¿verdad? Que es lo que ya lo he mencionado durante este tiempo, este ratito, que el miedo también hay que irlo perdiendo, ¿verdad? Y siempre se aprende. A veces, por ejemplo, una vez una persona empleó, hay una palabra que siempre dicen que es como no vidente, ¿verdad? Refiriéndose a las personas ciegas. Y hace unos días, para adelantarle, en esta semana estamos en la dirección regional, estamos desarrollando la jornada anual de discapacidad visual junto con el CENAREC. Entonces anda un compañero del centro se llama Zebra, que es como el centro de recursos que está en el CENAREC,
Ok. Y él es una persona ciega, ¿verdad? Entonces, en uno de los talleres, una compañera quería como hacer referencia hacia, ¿verdad? Hacia el tema, pero no sabía cómo abordarlo. Y él le dijo, diga ciego, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? Es la palabra, sin miedo, sin ese temor, ¿verdad? Porque hemos buscado como ir romantizando Ajá. a veces los términos como para que no ofender, como para no sentir, ¿verdad? Entonces ya a veces alguien dice, pero ¿cómo se dice? O ¿cómo hago? Es que no quiero ofender a nadie, no, es que es mejor preguntar, ¿verdad? O es mejor animarse, obviamente, a decir la palabra, por si hay que corregirlo, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo a veces digo, bueno, una vez con el término de no vidente, yo una vez le dije, bueno, pero es que vámonos a la génesis de la palabra, por ejemplo, ¿qué es vidente? ¿Verdad? ¿Quién es un vidente? Entonces hay personas que dicen, bueno, es que un vidente es de esas personas que adivinan el futuro, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, entonces un no vidente, ¿verdad? No Es una adivino. persona, ¿verdad? Entonces mejor irnos a la palabra, es una Correcto. persona siempre, primero siendo persona, entonces una persona ciega, Ciega. una persona sorda, ¿verdad? No es sordomudo, no es cieguito, no es mudito, no es sordito, ¿verdad? Es decirle. Y si no queremos decir persona con discapacidad o persona ciega, decimos el nombre, ¿verdad? Que al final todos tenemos un nombre, ¿verdad? Exacto. Entonces, desde ahí hay que empezar, ¿verdad? Cuando hablamos de discapacidad, bueno, se puede nacer con la discapacidad, Sí, se puede obtener la discapacidad en el transcurso de la vida. se adquiere. Se adquiere, ajá, por un accidente, O por la misma edad, o por la misma edad. Nadie está exento. nadie. La discapacidad, hay una frase que me encanta, que dice que la discapacidad es un espejo en el que nadie se quiere ver, ¿verdad? Entonces, porque nadie espera tener una discapacidad. De hecho, cuando me da mucha gracia porque cuando yo empecé en todo en este mundo, ¿verdad? De educación especial y esto, fui haciendo conciencia porque cuando yo estaba pequeño siempre soñé con una casa 2 pisos, una casa grande, ¿verdad? Pero nunca pensé cuando yo fuera adulto, por ejemplo, Ajá. ¿verdad? Que tal vez no vaya a poder subir esas escaleras, que las puertas las hice así y que las Pequeñitos, ocupo con ajá. cierto espacio, las medidas y todo esto, ¿verdad? Porque nadie piensa Los en baños algún súper momento, pequeños, ajá. en algún momento tener una discapacidad o tener dentro de la familia una persona con discapacidad, ¿verdad? Porque no es un tema que todavía se hable, ¿verdad? O se hable desde esa mirada que estamos viendo. Entonces sí es importante ir creando esa conciencia, ¿verdad? Ir viendo este espejo que nadie se quiere ver, también pensar que es una opción, ¿Y ¿verdad? cómo Siempre. cuesta, ahora que dices de eso, el espejo en el que nadie se quiere ver, por ejemplo, con los adultos mayores, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo, mi papá tiene un problema en la cadera y entonces necesita el bastón, ¿verdad? Y es un apoyo increíble, ¿verdad? Por tiempos ya lo deja, está mejor, por tiempos lo requiere, ¿verdad? Y hace unos días andábamos en el estadio. Ay, por el amor a Dios, están marcadas las gradas para bajar con su baranda para apoyarse y todo, ¿verdad? Ah, no, él va y se tira por el otro lado, ¿verdad? Y entonces, y lo cuento porque le dice mi marido, ¿le ayudo? Arturo, no, yo puedo solo, ¿verdad? Y entonces en eso se vino otro señor y lo ayudó, ¿verdad? Dice, mejor mal. Y yo lo respeté que él dijo que solo, entonces, ¿verdad? Y digo yo, ¿y cómo cuesta, digamos, en un adulto mayor que son apoyos? Eso no te hace menos, es un apoyo lo que tienes. Exactamente, exactamente. Son apoyos, son requerimientos, como usted dice. Todos necesitamos en algún Ajá. momento, ¿verdad? Para aprender a manejar, para aprender a cocinar, ¿verdad? Para aprender a leer y escribir. Siempre vamos a necesitar apoyo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, en aquellos años, fui a un aula de recursos, como se Ajá, llamaba cuando antes, ¿verdad? habla de recursos, sí, claro, Ajá. recuerda. Y entonces, lo que pasa es que antes ese tipo de apoyos, hubo un tiempo histórico en educación donde los apoyos se veían
solo para las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, escuchar todavía cuando uno hace visitas a los colegios generalmente, ¿verdad? Escuchar que los estudiantes no quieren recibir un apoyo porque otros compañeros, ¿verdad? Les señalan por eso. Entonces ellos no quieren sentirse señalados, ¿verdad? Entonces todavía es doloroso, ¿verdad? Saber que todavía hay personas que señalan ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de muchos temas, ayer creo que estaba leyendo la noticia de de un estudiante que lamentablemente, pues, ¿verdad? Tomó una decisión bastante difícil por causa del bullying, ¿verdad? Es bastante complejo. Yo que tengo 2 hijas, ¿verdad? Me pongo a pensar como papá, como docente, como funcionario, ¿verdad? Lo complejo que está todavía, y del bullying hemos estado hablando años, ¿verdad? Y todavía se sigue promoviendo, ¿verdad? Y todavía, aunque se ha avanzado, tenemos que seguir, ¿verdad? Nosotros como docentes batallando en esto, e invitando a los papás también, ¿verdad? Que tengan esa cuota de responsabilidad, ¿verdad? Y puedan hablar desde casa e ir haciendo conciencia, ¿verdad? Porque vea las decisiones que a veces lleva todo este tipo de situaciones. Híjole, bueno, aquí dice Margarita Castillo de Boca Arenal, bendiciones, excelente tema. Consuelo dice, yo creo que aprender y crecer como sociedad implica mirar más allá de nuestras propias realidades y reconocer el valor de cada persona como parte esencial de un todo. No se trata solo de convivir, sino de construir una comunidad basada en el respeto, la empatía y la justicia. Ser parte activa de esa transformación significa defender los derechos de todos, escuchar con el corazón y actuar con amor genuino. La verdadera inclusión nace cuando dejamos de ver diferencias como barreras y las convertimos en puentes que nos enriquecen y nos unen. Debemos hacer la diferencia desde el amor, porque solo una sociedad que ama y respeta puede realmente crecer. Marilyn Quiroz dice, excelente, con un profesional en el área. Muchas gracias. Sí, sin duda alguna, yo creo que aquí el punto principal es eso, el empezar a ver como personas, no ver las discapacidades, el derribar esas barreras desde la empatía, desde el crecer, porque ¿cuánto aprende uno con una persona con discapacidad? Sí, es que vamos a ver, la discapacidad hay que verla como parte de lo cotidiano, ¿verdad? Y partir desde ahí para comprender, ¿verdad? Todos estos crecimientos o estas enseñanzas que nos dan, ¿verdad? Porque muchas veces esa enseñanza viene porque pensábamos que no se iba a lograr. Ajá. Y cuando se logra, entonces uno dice, mira, entonces sí, sí se puede. Por lo mismo, porque estamos viéndolo desde estas etiquetas, ¿verdad? O de esta sociedad que ha ido siendo asistencialista durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que todavía es algo que debemos derribar, es una barrera más, ¿verdad? Que es lo que estaba hablando usted, que a veces, por ejemplo, sobreprotegen a las personas, ¿verdad? Y no, porque hay que darle las oportunidades, hay que darle las oportunidades a fallar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fallamos aprendemos, ¿verdad? Pero si siempre nos hacen la vida más sencilla, ¿verdad? Entonces nos evitan o no llegamos a tener ese aprendizaje. Y la importancia de la escucha, porque detrás de una discapacidad hay todo un equipo, hay toda una familia que lucha día a día. Desde el momento de un diagnóstico, desde el momento de un nacimiento, desde el momento en que empezaron a notar o ver la discapacidad. En mi caso como mamá, mi hijo tiene la condición del espectro autista y muchas veces han llegado personas a decirme, pero no cuente. Y yo, ¿cómo no cuente? ¿Verdad? O si usted no lo dice,
vean, no le creo, o sea, es que exactamente hay una historia. Hay una lucha detrás de cada puerta, digo yo, ¿verdad? Que solo esa persona, que solo su familia lo sabe. Y por eso es el alzar la voz y es el trabajar en esto. Y algo que para entrar en lo que vamos a vivir la otra semana, que usted dijo, esto no es de una semana, es de todos los días. Es de todos Y los es días. desde nuestras acciones, nuestros ejemplos. Desde la manera en que dirigimos las palabras, desde el léxico que utilizamos, la manera en que volvemos a ver, ¿verdad? Es que todo, ¿verdad? Todo afecta de manera positiva o negativa, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? Se trata de ir cachando esos pequeños momentos nosotros mismos, ¿verdad? Y decir, bueno, me caché haciendo esto, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Verdad? Y no es quedarme solo en que me caché, sino en que cómo puedo cambiar esto. ¿Verdad? Cambiar ahí. Bueno, este año en particular, la Dirección Regional de Educación de San Carlos, pues ha tenido muchas actividades en grande, ¿verdad? Tuvimos por acá ya se me fue el nombre de la compañera, a Trini, de Educación Preescolar, con lo de la celebración de los 100 años de la educación preescolar. Luego tuvimos a Gaby Jiménez en representación del Centro de Educación de Enseñanza Especial en sus 60 años también, ¿verdad? Y han sido celebraciones muy en grande y que como país y obviamente como cantón, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el caso de los 60 años del Centro de Educación y Enseñanza, Amanda Álvarez, es el primer centro a nivel de Costa Rica, ¿verdad? O era el primer, por ahí andaba la historia. Es de los primeros. De los primeros. Sí. Entonces, imagínense qué orgullo para la zona. Ahora se viene la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El año pasado fue un éxito. Sí. Se vivió de una forma maravillosa. Yo seguí las redes sociales, por ejemplo. Bueno, en el caso mío que tengo estudiantes, escucharlos a ellos, la experiencia que vivieron, ¿verdad? Fue inolvidable y este año no es la excepción. Y se tienen muchas actividades. Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, este año, bueno, ya empezamos esta semana con la jornada anual de discapacidad visual, ¿verdad? Este año decidimos no centralizarlo acá en Ciudad Quesada, sino ir a los circuitos. Por ejemplo, el lunes empezamos acá en Ciudad Quesada, en el Centro de Enseñanza Especial Amanda Álvarez. Luego, el martes, el día de ayer, estuvimos en Aguasarcas. Hoy en Monterrey. Okay. Mañana en Los Chiles. Y el viernes regresamos acá a Ciudad Quesada. Con la temática de ir creando conocimientos o ir formando a los docentes que atienden personas con discapacidad visual. Pues claro, tal vez no puedan ir todas las personas, ¿verdad? Porque el cupo es reducido, pero la idea es seguir con estas jornadas. El año pasado lo hicimos, este año nuevamente. Sé que los compañeros me comentan, porque yo desde el año pasado estoy acá, entonces me comentan que anteriormente también se hacía, ¿verdad? Entonces se ha continuado esta jornada para la próxima semana, que es la Semana Nacional de los Derechos. El día lunes, pues es la inauguración de la semana en cada centro educativo de primaria y de secundaria, del día y de la noche. Entonces la idea es que los centros educativos pues realicen su apertura, ¿verdad? El día martes y miércoles vamos a tener la feria de la inclusión o la feria inclusiva, y este año va a ser en la Plaza del Encuentro. Ah, ok. Ajá. Este año, gracias a Dios, tuvimos el acercamiento con las personas del encuentro y ellos muy amablemente pues ofrecieron la disposición del lugar. Y bueno, va a ser el 11 y 12 de noviembre. Martes y miércoles. Martes y miércoles, donde estudiantes de aulas integradas y planes nacionales van a presentar los proyectos que ellos han realizado y del Centro de Enseñanza Especial también.
Y también unas personas, estudiantes del Centro Nacional de Educación Helen Keller, ¿verdad? Okay. Que son adultos ya, ¿verdad? Que tal vez no están en el sistema educativo como tal, pero sí el Helen Keller les da el acompañamiento. Ellos también van a presentar un proyecto o productos, ¿verdad? En la feria. El jueves 13 en la Ciudad Deportiva vamos a tener un evento con estudiantes con baja visión o ceguera y con estudiantes con discapacidad múltiple. Vamos a desarrollar 2 disciplinas deportivas o paradeportes, que son las bochas y el goalball, que es como fútbol para personas con baja visión o ceguera. Ya que el MEP en este año nos convocó al compañero asesor de educación física y a mí a una jornada de trabajo en donde nos facilitó el Comité Nacional de Paradeportes unos implementos deportivos para la dirección regional. Entonces, parte del compromiso es promover estos deportes, ¿verdad?, en nuestros estudiantes y tener representación, ¿verdad?, del cantón, exactamente, en los Juegos Nacionales. De hecho, también el Centro de Enseñanza Especial este año llevó, ¿verdad?, Claro, una gran representación. Exactamente, a Juegos Nacionales, y para nosotros es un orgullo, ¿verdad?, como dirección regional, tener esa representación de los chicos y entonces dar oportunidad a más estudiantes, ¿verdad? Es una dirección regional muy amplia que se compone de 4 cantones, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, no, 4 cantones no, 4, 3 es... ¿Los Chiles? Ajá. ¿Upala? No. Los Chiles, Río Cuarto y nosotros. y San Carlos, 3. sí, 3. Pero que es tan amplio, son 300 y resto de centros educativos, ¿verdad? Que intentamos ahora captar estudiantes de esas zonas alejadas, por ejemplo. Tenemos estudiantes que van a venir de el lado de Copevega, de Los Chiles, de Fortuna, ¿verdad? De Pocosol y todos esos lugares. Entonces, darles esa oportunidad y poder ir también identificando nosotros dónde están nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Para qué? Para irlos captando e ir creando en ellos un futuro atleta, ¿verdad? Y luego, el viernes se hace también el cierre en cada institución, para continuar luego en el mes de diciembre con una jornada que es la primera vez que se trae a la zona, que es la jornada de terapia ocupacional. Wow. ¿Verdad? Que es un tema igual que estamos coordinando con el CENAREC. Es un tema bastante importante porque vamos a hablar sobre la integración sensorial. Entonces, creo que es importante que todas las personas que nos están escuchando, ¿verdad?, y que vayan a escuchar el programa en otros días, puedan investigar sobre la integración sensorial, ¿verdad? Porque muchas veces las personas con alguna condición de discapacidad siempre tienen ligado algo sensorial, ¿verdad? Y es un área que tal vez por desconocimiento no se ha abordado como debería ser. Entonces vienen 4 compañeras terapeutas ocupacionales de las diferentes sedes del CENAREC a poder impartir un taller con ciertos funcionarios en diciembre. Para esta feria que va a haber en el encuentro, puertas abiertas. Sí. Para toda la población. La idea, sí. ¿En qué horario van a estar? A partir de las 10 que abre el encuentro, ¿verdad?, la plaza, hasta las 2 o 3 de la tarde. Vamos a estar ahí, en el primer piso unos, en el segundo piso otros. Ambos días, eso sí, van a ser centros educativos diferentes, ¿verdad? Se invitaron ¿Podemos ir los 2 días entonces? Sí, los 2 días, exactamente. La idea es que aparte de que puedan acercarse a conocer lo que hacen nuestros chicos, pues también puedan acercarse y comprar, ¿verdad? ¿Por qué no? Los productos que venden. El año pasado lo hicimos acá en la plazoleta del mercado municipal, nos fue bastante bien. Sin embargo, creo que por el espacio ser un poco reducido, ¿verdad? Entonces, la cantidad de personas, pues, pudo haber sido más. Entonces, esta vez que el encuentro nos dio la oportunidad y la apertura, entonces esperamos que las personas pues nos acompañen aún más.
creo que aparte de ir y ojalá apoyar comprando los productos, ¿verdad? Es darse ese espacio para nosotros de poder conocerlos, Sí. de poder aprender, de poder cruzar palabras con ellos, ¿verdad? Y también una forma de educar y de hacer conciencia con nuestros hijos, ¿verdad? Es llevándolos a estas actividades. Sí, exactamente, porque ahí conocemos a las personas, ¿verdad? Que están detrás de la creación de todos estos productos, ¿verdad? Productos en madera, en metal, alimentos también, ¿verdad? Entonces, es ir creando esta conciencia, como usted dice, con las demás personas, con nuestros hijos, familiares, ¿verdad? De ir a escuchar desde cómo planifican, por ejemplo, el proyecto, de cómo los docentes, ¿verdad?, dedican su tiempo y sus conocimientos para llevar a estos estudiantes a tener productos, ¿verdad?, o a tener estos resultados tan buenos, ¿verdad? Porque de eso se trata cuando por ejemplo, yo veo a los estudiantes realizados, esa es la palabra, ¿verdad? De ver sus logros, de ver algo que pensaron en algún momento que iban a hacer cuando ya está hecho, ¿verdad? Y que yo lo hice con mis propias habilidades, y, ¿verdad? Entonces, sí es importante también validar ese tipo de esfuerzo. Qué bonito, qué bonito. Hay un gran equipo de trabajo porque esto Sí. no se está preparando hace una semana, o sea, son semanas de estar preparando, organizando, bueno, obviamente los permisos y todo, ordenando cuáles instituciones un día, cuáles otras y demás. ¿Cuánta participación aproximada tienen? Bueno, este año, por la experiencia del año anterior, ¿verdad? Tomamos la decisión de que la participación fuera de alrededor como de 110 estudiantes, más o menos, ¿verdad? ¿Por qué no más? Porque el año pasado, por lo mismo, ¿verdad? De que vienen de lugares lejanos y esto, dimos la oportunidad a poblaciones específicas, ¿verdad? Por ejemplo, los juegos que es para personas con discapacidad visual y para personas con discapacidad múltiple, ¿verdad? Hace que las instituciones pues puedan brindar recursos más dirigidos hacia más, a diferencia de si hacemos una convocatoria abierta, ¿verdad? Porque son muchos estudiantes y ahí las instituciones incurrirían en un gasto más fuerte, exactamente, y la limitante de recursos que tienen los centros educativos, pues entonces preferimos este año dedicar a esas personas, ¿verdad? O a esta población, porque creo que es más sencillo trasladar 2, 3 estudiantes de algunas instituciones que trasladar 16, 20. Es ¿verdad? parte de las estrategias. Exactamente. Y luego en la jornada, también por la cantidad de personas que hay en una plaza como el encuentro, ¿verdad? Pues tampoco podíamos llevar tantos chicos, entonces se invitaron 20 centros educativos y de cada centro educativo como 5 personas, ¿verdad? Okay. Entonces ahí vamos. Bueno, está hecha la invitación. Recuerde, hay un afiche que está circulando, ¿verdad?, en redes sociales. Es importante, si usted se lo encuentra por ahí, pues compártalo para que llegue a más personas. La Dirección Regional de San Carlos le invita a la Feria Inclusiva edición 2025 en el Encuentro San Carlos. ¿Cuándo? 11 y 12 de noviembre en un horario de 10, hace la apertura a 2 o 3 de la tarde. A 2 o 3 de la tarde. Van a estar martes y miércoles, y el día jueves, pues, con los juegos en la Ciudad Deportiva. En la Ciudad Deportiva. Igual, ¿a qué hora iniciaríamos? Iniciamos a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, bastante temprano. Entonces, la invitación está hecha para que todos ustedes nos acompañen, vivan esta experiencia. No se van a arrepentir, van a crecer muchísimo, se van a divertir. Es mágico, son días mágicos ver esas sonrisas. Yo recuerdo el video del año pasado, ¿verdad? Donde hicieron como un resumen de todo, ¿verdad? Y ver esas sonrisas de los chicos, como bien lo decías, lo logré. Sí. El año pasado tuvimos un evento masivo, ese sí fue, ¿verdad?
deportivo. Este año lo hicimos un poco más pequeño para dar estas oportunidades, ¿verdad? Y para poder identificar a esos estudiantes, porque en realidad esta población de las que hablamos ahorita, de baja visión o ceguera y discapacidad múltiple, creo que nosotros como dirección regional, o por lo menos mi compañero asesor de educación física y yo, tenemos una responsabilidad con ellos, ¿verdad? En todo esto de paradeportes, que debemos procurar, ¿verdad?, la participación de ellos. Entonces, por eso fue que esta vez el evento deportivo no se hizo masivo, ¿verdad? Porque el año pasado fue bastante, fueron más de 300 estudiantes, ¿verdad? Fue también en la ciudad deportiva, hubo muchísimas personas, muy lindo el evento y todo, pero nos perdíamos entre tantas personas, ¿verdad? Entonces esta vez quisimos hacerlo un poco más dirigido. Bueno, y algo muy importante, hacer la invitación a todas las familias, empresas privadas de las diferentes comunidades. Gary hace un ratito lo dijo, el factor económico es un limitante a veces, ¿verdad?, que se tiene en los centros educativos. Si usted quiere apoyar, busque al centro educativo más cercano de su comunidad. Claro, ellos van a participar, es importante, hágase llegar y denles ese apoyo para que puedan pagar esa buceta. Vienen de lugares lejanos y ya tiene un costo todo, ¿verdad? Sí, no solo la buceta, ¿verdad? La alimentación. La alimentación, todo. Sí. Igual nosotros también estamos, ¿verdad? Ajá. Gracias a Dios, este año tocamos algunas puertas y nos han respondido bien, entonces esperamos también poder llegar, ¿verdad?, con algunos recursos. Sin embargo, como usted dice, invitar, ¿verdad?, a los empresarios, a las personas a que puedan acercarse a los centros educativos y brindar ese apoyo, ¿verdad? Siempre es importante que la población esté cerca del centro educativo. Bueno, Gary, se nos ha ido el tiempo. Deseáramos seguir, ¿verdad? Siempre hay mucho que hablar, pero construimos derechos, derribamos barreras. Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Agradecerte por sacar el ratito, compartir con nosotros y esperamos acompañarlos también en la actividad. Claro, sí, también están súper invitados, ¿verdad? Y esperemos poder compartir con todas las personas luego los videos y las fotos, ¿verdad?, del evento, y seguirles invitando a que sigamos creciendo como sociedad, ¿verdad?, en esto de la inclusión, que va más allá de las instituciones, ¿verdad? Va más allá de un centro educativo, desde los hogares empezamos. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen semana a semana en Vivir para Existir. Gracias por sintonizar a 1440 AM de Radio San Carlos y Canal 3 Regiones de Copelesca. Bendiciones.